Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva presentación de la materia Protección contra Siniestros. En esta primera unidad veremos un tema fundamental que son las explosiones. Entender las explosiones no solo es fundamental para prevenirlas, sino también para saber cómo actuar y proteger a las personas, las instalaciones y el medio ambiente. En este video veremos qué son las explosiones, cómo se clasifican, cuáles son las medidas básicas de prevención y protección frente a ellas, complementadas con algunos ejemplos básicos. ¿Qué son las explosiones? Una explosión es la liberación simultánea, repentina y por lo general violenta de energía calórica, lumínica y sonora. Entonces, básicamente decimos que una explosión consiste en la liberación de energía calórica, lumínica y sonora. Al consistir en una liberación brusca de energía, produce un aumento de la energía cinética local de las moléculas cercanas al centro de la explosión. Eso comporta una diferencia de temperatura y por lo tanto una dilatación expansiva. Es decir, esta liberación de energía es de forma cinética por movimiento expansivo ocasionado por la dilatación expansiva producto de la elevación de la temperatura. Esa dilatación expansiva es la causa de la onda de presión llamada o conocida como onda expansiva, en los alrededores donde se produce la explosión. Clasificación de las explosiones. Las explosiones las podemos clasificar en dos grandes grupos, como físicas o de origen químico. Las primeras constituyen aquellas donde no hay proceso de combustión, en tanto que en las de naturaleza química sí se deben a un proceso netamente de combustión rápida. Las explosiones de naturaleza física se las llama comúnmente estallidos. Son relacionadas a excesos de presión, procesos mecánicos, choques de móviles, cargas electromagnéticas, relámpagos o neumáticos, presiones y gases. Por ejemplo, el estallido de un recipiente conteniendo gas a presión. En tanto que las de naturaleza química se relacionan a un proceso de combustión, una oxidación rápida de un material cuyas propiedades son de características explosivas. Por lo tanto, se produce su ignición y combustión en forma muy rápida y por lo tanto violenta, generando una expansión de los gases a su alrededor que da origen a lo que llamamos comúnmente onda expansiva. Si hablamos de las de naturaleza física, entre ellas tenemos distintos tipos de explosiones físicas, por ejemplo, entre ellas las conocidas como bleve, que veremos más adelante, que son explosiones de vapor originados por un líquido en ebullición, explosiones de vapor propiamente, explosiones de cañerías que bien podrían tener gases a presión o vapor, por arco eléctrico, o el estallido de un recipiente por presión. Y dentro de las de naturaleza química tenemos de dos tipos, las deflagraciones, que son de velocidad más baja, y las de mayor velocidad conocidas como detonaciones. Vamos a ver a continuación cada una de ellas. Explosiones, naturaleza física, estallidos. Tengamos en cuenta que es la forma como denominamos a este tipo de explosiones. Son procesos que se producen por un exceso de presión en el interior de un continente o un recipiente, lo cual sobrepasa su resistencia mecánica, originando su rotura, o bien cuando se produce la rotura de dicho recipiente por acciones de fuerza externa, liberándose al ambiente en forma súbita un gas o vapor que está siendo contenido a presión. Tenemos como ejemplo acá una vista fotográfica de un estallido de un recipiente de gas de un vehículo. Para ilustrar con este ejemplo, tenemos en cuenta un recipiente que contiene en su interior gas a muy alta presión, gas natural comprimido. Se produce el estallido, el cual puede suceder, por ejemplo, por falla en la resistencia del recipiente, es decir, ya sea que el recipiente no puede contener la presión interior del gas, o bien que se excede la presión de carga de dicho recipiente. Y esto produce una rotura del mismo. Cuando se produce la rotura, todo el gas acumulado a gran presión dentro
del recipiente se libera al ambiente súbitamente, provocando liberación de energía, sonido y una onda expansiva. Esa falla también podría ser originada por procesos de corrosión en el recipiente o bien propiciada por un incendio o un fuego externo que afecte en forma directa, que abrace el recipiente, lo cual que hace que cuando el recipiente recibe la energía calórica del fuego, produce una dilatación del mismo y pérdida de resistencia, provocando su rotura. En ese caso se va a liberar un gas que tiene características combustibles, por lo tanto, cuando el gas es liberado al ambiente, además de expandirse, seguramente se va a encender, con lo cual va a producir una onda expansiva y además fuego, pudiendo a la vez tener incendios seguidamente. No en todos los casos se produce. También podría tratarse de otro tipo de recipiente conteniendo otro gas que sea incombustible o incluso que tenga la propiedad de extinguir el fuego, como podría ser el dióxido de carbono, en cuyo caso, al producirse la rotura, provocaría la explosión por expansión del gas, pero probablemente extinga el incendio si es que es el que ocasiona el estallido del recipiente. Entonces, en este caso de estallidos hablamos de aquellos donde se ven involucrados recipientes que contienen gases sometidos a presión, como bien podría ser el recipiente de un compresor de aire, un cilindro de GNC, gas natural comprimido, una garrafa que contiene gas licuado de petróleo, entre otros. Explosiones de naturaleza física. Continuamos con explosión de vapor. Una explosión de vapor es causada por la ebullición violenta que ocurre cuando el agua se sobrecalienta, es decir, que pasa al estado de vapor y para eso tiene que superar la temperatura de ebullición que son 100 grados, como sabemos en el caso del agua. Si bien puede tratarse de agua u otra sustancia que puede ser combustible, inflamable o no inflamable, como en el caso del agua propiamente. Las explosiones de vapor son producto de procesos físicos y pueden producirse como parte de procesos industriales sobre conductos de transporte de fluidos o en el interior de equipos tales como calderas o calentadores de agua u otras sustancias combustibles o no. Ilustremos con un ejemplo. Contamos con una caldera, tiene agua en su interior sometida a efecto del calor. Supongamos que el agua en ese caso está sometida a temperaturas muy por encima de su temperatura de ebullición, podrían ser 200 grados, 300 grados o más, es decir que el agua en ese nivel de temperatura sería un gas, pero se mantiene en estado líquido por estar sometida a presión dentro de un recipiente que es la caldera propiamente. Supongamos entonces que por determinada situación se rompe ese recipiente. Por lo tanto, el agua, que se encuentra en estado líquido, sometida a alta temperatura, al pasar a la atmósfera a condiciones normales de presión y temperatura, súbitamente se transforma en vapor. El agua, cuando pasa del estado líquido al gaseoso, al estado de vapor, expande su volumen a razón de 1700 a 2000 veces su volumen, ¿sí? Imaginemos que un litro de agua va a pasar a ocupar el volumen de 2 metros cúbicos aproximadamente. Con lo cual, toda esa cantidad de agua, toda esa masa de agua que contiene la caldera, súbitamente se expande, provocando una expansión violenta. Explosiones de naturaleza química. En este caso, vamos a ver las detonaciones. ¿Qué es una detonación? Es un proceso de combustión que se produce con una velocidad de propagación de la llama superior a la del sonido. En este caso, la combustión de la masa de gas se realiza en décimas de segundo, estando acompañada de la onda de choque de la explosión, la cual, por su elevada presión, con vapores que pueden superar en 100 veces la presión inicial, ocasiona daños sobre las estructuras próximas a ella, con pérdidas de bienes y vidas. Entonces, las detonaciones son explosiones de tipo química, porque básicamente interviene una sustancia que tiene características explosivas, es decir, que es combustible, que al ser activadas, en ellas se produce este proceso de oxidación rápida o muy rápida de tipo detonante.
Entonces, básicamente son procesos de combustión de muy alta velocidad y superan a la velocidad del sonido. Es decir, en este caso tenemos representado el punto de origen donde se produce la detonación de esta sustancia y la misma desprende una onda expansiva y un frente de llama. En este caso, en las detonaciones, tanto el frente de llama como el frente de presión de la onda expansiva viajan en simultáneo a velocidades superiores a la del sonido. Seguimos con las explosiones de naturaleza química y en este caso hablamos de las deflagraciones. Una deflagración es un tipo de combustión rápida en la que la velocidad de la llama es inferior a la velocidad del sonido. Por eso se dice que son subsónicas. Y la propagación del fuego se da por transferencia de calor. Ocurre comúnmente en atmósferas inflamables donde hay una mezcla de gases o vapores combustibles con aire. En este caso, en la vista fotográfica, vemos una deflagración. Se observa cómo el frente de llama va avanzando rápidamente sobre los gases y humos productos de un proceso de combustión. Es decir, que básicamente son combustiones rápidas sobre masas gaseosas. En el caso de las deflagraciones, a diferencia de la detonación, el frente de presión va por delante del frente de llama, es decir que al producirse la misma, primero va a llegar a los sitios circundantes la onda de presión y luego el frente de llama. Y todo esto se produce a velocidades subsónicas, es decir que no llegan a superar la velocidad del sonido. Como ejemplo podemos mencionar una situación de escape de gas en un ambiente determinado. En determinado momento, esa mezcla de gas acumulado en el ambiente debe estar en proporción con el oxígeno y toma contacto con una fuente de calor. Y en ese momento se produce la ignición y tiene lugar la deflagración. Para que haya una deflagración, el gas tiene que estar dentro del rango de inflamabilidad. Ese rango de inflamabilidad se tiene que encontrar dentro de los límites que conforman el límite inferior de inflamabilidad y el límite superior de inflamabilidad. Cada sustancia tiene un propio rango de inflamabilidad medido en porcentajes. Si la sustancia se encuentra en porcentaje óptimo, puede tener lugar la deflagración, pero siempre va a requerir de el contacto con una fuente de calor o fuente de ignición. Veremos a continuación los diferentes tipos de deflagraciones, que son deflagración de mezcla confinada, deflagración de mezclas no confinadas, deflagración de gases por reacción de desdosificación y deflagración por descomposición autocatalítica. Deflagración de mezclas confinadas de gas. Un tipo característico de deflagración confinada de gas y aire es la que se produce en un ambiente cerrado cuando se acumula gas en cantidades suficientes para generar con el aire comburente una mezcla rica o explosiva al tomar contacto con una fuente de ignición. En este caso, en la vista fotográfica, vemos el resultado de una deflagración de este tipo, donde hubo acumulación de gas en el ambiente cocina, que en determinado momento llegó a una proporción óptima, encontrándose dentro del rango de inflamabilidad y tomó contacto con una fuente de calor, produciéndose así la deflagración. Y como vemos, como resultado, se originaron daños materiales. Entonces, este tipo de deflagración se dice que es confinada porque se produce dentro de un lugar cerrado. Si bien tiene que haber oxígeno en proporción adecuada, se tiene que acumular una cantidad de material combustible en proporción con el comburente que es el oxígeno y en cantidad suficiente para dar origen a este tipo de efecto que es la deflagración. Y siempre tiene que haber una fuente de ignición o fuente de calor que dé origen al proceso. Deflagración de mezcla no confinada de gas o vapor combustible y aire. En este caso, al ser no confinada, estamos hablando de una reacción que se produce al aire libre, en un lugar abierto. Como aquella que se da, por ejemplo, cuando hay un escape de gas y es necesario que haya una acumulación de gas en el ambiente y que haya presencia de una fuente de calor.
Vemos una vista fotográfica de un caso que fue real, que provocó una explosión muy importante. En este suceso se produce un escape de gas de un camión que contenía gas licuado de petróleo, GLP. Este gas es más pesado que el aire, por lo tanto se produjo su liberación y acumulación en la parte inferior, lo cual agrava la situación. En un determinado momento, esa masa gaseosa acumulada tomó contacto con una fuente de calor y dio lugar a la ignición, provocándose una explosión muy importante, ocasionando víctimas fatales. Deflagración de gases por reacciones de desdosificación o también llamadas mezclas confinadas. El término mezclas confinadas o desdosificación se refiere a mezclas de aire con vapores o polvo combustible dosificadas o alimentadas en algún proceso industrial que se encuentran en un recipiente cerrado o confinado, como tolvas, silos, tambores. Estas mezclas dosificadas pueden alcanzar una proporción ideal aire-combustible y si están en condiciones de confinamiento, cualquier fuente de ignición como una chispa, una descarga estática o calor residual puede provocar una deflagración. Continuando con las deflagraciones por desdosificación, vemos en la presente las medidas de prevención, entre ellas ventilación y control de concentración de polvo y vapores, es decir, básicamente la ventilación para también controlar las características de la mezcla combustible-comburente, equipos a prueba de explosión y también sistemas de extinción automáticos, sistemas de venteo o supresión de explosiones, control de cargas electrostáticas, monitoreo de mezclas y atmósferas potencialmente explosivas. En la vista fotográfica superior vemos un sistema de extinción y neutralización automática de este tipo de explosiones. Básicamente detectan el proceso mediante dispositivos de detección de presión, es decir, que cuando se percibe el incremento de presión en un instante determinado, rápidamente se produce la descarga de un agente extintor, que suele ser dióxido de carbono, que neutraliza la explosión. En la vista fotográfica de abajo vemos dispositivos que son de ruptura básicamente, que lo que hacen es, al momento que se produce una explosión en el interior del continente, se rompen las mismas, descomprimiendo así la presión. Básicamente se los conoce como discos de ruptura. Estos sistemas funcionan, como decíamos anteriormente, mediante la detección del proceso en el interior del recipiente, ya sea por incremento de la presión o bien por detección de llama, y automáticamente producen la descarga del agente extintor, que puede ser entre ellos dióxido de carbono. Deflagración por descomposición autocatalítica. Es un tipo especial de reacción exotérmica, es decir, todos los procesos de combustión y explosión son exotérmicos porque desprenden energía calórica, desde una sustancia inestable, como ciertos gases o compuestos orgánicos, y se descompone violentamente por sí sola, sin necesidad de oxígeno externo, generando gases, calor y llamas. Por ejemplo, procesos que pueden tener lugar, como veremos seguidamente, con sustancias como el gas de acetileno, que es una sustancia ciertamente inestable. No requieren oxígeno externo para que se origine este tipo de reacción, pero sí una fuente de ignición. Entonces, vemos aquí la definición de reacción autocatalítica, que es aquella donde los productos de la reacción aceleran la propia reacción. Es decir, se produce una reacción en cadena donde el origen de una reacción genera energía calórica que a la vez propicia la continuidad de otras reacciones. Es decir, se producen reacciones en cadena. Características: no necesita de oxígeno externo, inicia por calor o chispa leve, o sea, siempre requiere de una fuente de calor o ignición, propagación con llama, autorreacción en cadena, que es lo que mantiene la reacción, puede ocurrir en espacios abiertos, o sea, es más favorable cuando se encuentran confinadas, pero también se puede dar si hay suficiente concentración del gas, de la sustancia, y puede causar ruptura del recipiente. ¿Qué sustancias pueden reaccionar así?
acetileno, óxido de etileno, óxido nitroso, butadieno, algunos peróxidos orgánicos, que son sustancias que tienen oxígeno en su propia composición molecular, nitrato de celulosa, que también tiene oxígeno en su composición, y otros explosivos industriales. En la vista fotográfica vemos un cilindro que contiene acetileno, característico por el color que se usa en nuestro país, negro en la parte inferior y ojiva color blanca. Estos compuestos son termodinámicamente inestables y ante ciertas condiciones de presión, calor, impacto e incluso una chispa pueden descomponerse súbitamente. En el caso del acetileno, por ejemplo, el cilindro, al ser sometido a temperaturas por encima de apenas 60 grados aproximadamente, el gas comienza a descomponerse en su interior y comienza a generar presión interna, lo cual se inicia el riesgo de explosión. Por supuesto que ese riesgo se ve altamente incrementado cuando el cilindro se encuentra en medio de un incendio y es sometido al calor del mismo, o mucho más cuando está en contacto directo con las llamas. ¿Cómo se comporta una deflagración por descomposición? El gas o compuesto está en estado puro o en alta concentración. Ocurre un detonante como calor, fricción, chispa, presión elevada. Hablábamos recientemente del acetileno, lo cual puede ser activado por un calor externo producto de un incendio, como también por un golpe brusco del cilindro. Se inicia la descomposición exotérmica, el compuesto se rompe en productos gaseosos. Estos productos aumentan la presión y temperatura del entorno. Esa misma energía alimenta nuevas reacciones que propagan la llama en forma de deflagración, velocidad subsónica pero peligrosa. Si hay confinamiento puede volverse catastrófica. Y tengamos en cuenta que algunas sustancias como el acetileno pueden tener comportamientos detonantes. Explosiones de polvo. Una explosión de polvo es la combustión rápida de partículas finas suspendidas en aire, generalmente en un espacio cerrado, es decir, en un lugar cerrado donde la atmósfera contiene material disperso en forma de polvo. Se presenta el riesgo de explosión, denominadas o conocidas como explosiones de polvo. Los requisitos para que pueda tener lugar este tipo de explosión son los que vemos en el pentágono de explosiones de polvo, que es la figura geométrica que representa los elementos o factores que requieren este tipo de explosiones para que tengan lugar. Y básicamente son el oxidante o comburente, es decir, el oxígeno del aire que tiene que estar presente. Tiene que haber una fuente de ignición en todos los casos, es decir, no se produce por sí sola, sino hay una fuente de calor que inicie la reacción. Dispersión de polvo, es decir, no polvo asentado sobre la superficie, sino que tiene que estar disperso en el aire. Confinamiento. El confinamiento favorece la explosión, es decir, que tiene lugar por lo general en espacios cerrados. Y que el polvo sea combustible de polvo, es decir, que el producto disperso en aire en forma de polvo tenga características combustibles, que pueda arder. Vemos aquí los diferentes factores, por ejemplo, polvo en tamaño y concentración apropiada, que constituye el material combustible. Es decir, que el combustible tiene que estar finamente subdividido en el aire, las partículas tienen que tener un tamaño óptimo para eso, y también tiene que haber condiciones de concentración en aire para que se genere una mezcla óptima y explosiva. Por otra parte, es necesario que haya comburente, es decir, oxígeno en proporción suficiente, y una fuente de calor que puede estar dada por electricidad estática o cualquier otro tipo de energía calórica. En este caso se muestra en la imagen una explosión de este tipo, una explosión de polvo generada mediante un dispositivo al efecto, donde se coloca una especie de una sustancia, como podría ser harina o de esas características que tiene la capacidad de arder, se la volatiliza en aire y se la enciende mediante una fuente de ignición. Y vemos cómo se produce como una nube inflamable que genera onda expansiva, ruido, energía calórica, lumínica,
hasta que se combustiona la totalidad del material presente en la misma y se autoextingue en ese caso. Estas explosiones conllevan muchas veces explosiones de tipo primarias y secundarias. Las primarias son las que se producen en el interior del equipo de espacio cerrado y las secundarias son el resultado de acumulación de polvo dentro de un edificio que es perturbado e incendiado por una explosión primaria. Es decir, la explosión primaria lo que hace moviliza todo el polvo o la sustancia acumulada en las superficies que se volatilizan y genera explosiones secundarias. Para prevenir este tipo de explosiones se tiene que trabajar sobre las fuentes de ignición, evitando la existencia de las mismas, donde existe riesgo de explosión de este tipo, por ejemplo en ambientes con atmósferas pulvurulentas, que es como se las llama comúnmente. Una de las medidas es evitar la electricidad estática. Por ejemplo, si hay personas que trabajan en el interior, tienen que utilizar prendas de vestir que no sean proclives a generar electricidad estática. En muchos casos se utiliza equipo de medición de electricidad estática a nivel personal. Otras medidas como humidificación, entre otras. Evitando la acumulación de polvo, es decir, mediante ventilación, aspiración, limpieza periódica o permanente, y mantenimiento y trabajo sobre máquinas y equipos, ya sea mediante limpieza y también su mantenimiento para evitar posibles fuentes de ignición, rozamientos, fuentes de calor expuestas a la atmósfera. Fin de la presentación.